Regla 12. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Los perros también valen. Voy a empezar este capítulo declarando directamente que tengo un perro, un esquimal americano, una de las muchas variaciones del tipo básico Spitz. Se los conocía como Spitzis alemanes hasta que la Primera Guerra Mundial hizo que estuviera verboten, prohibido, admitir que algo bueno podía venir de Alemania. Los esquimales americanos están entre los perros más hermosos, con una clásica cara angulosa de lobo, orejas estiradas, un pelaje largo y espeso y una cola rizada. También son muy inteligentes. Nuestro perro se llama Sitko, que significa hielo, en una lengua inuit, según mi hija, que fue quien le puso el nombre, y es muy rápido aprendiendo trucos, incluso ahora que ya está viejo. Le enseñé algo nuevo hace poco, cuando cumplió 13 años. Ya sabía dar la pata y sostener una golosina con la nariz. Le enseñé a hacer ambas cosas a la vez. La verdad, no está muy claro que le acabe de gustar. Compramos a Sitko para mi hija Mikaela cuando ella tenía unos 10 años. Era un cachorro mono hasta decir basta, con su naricita y sus orejitas, su cara redonda, sus grandes ojos y sus torpes movimientos, características que despiertan automáticamente un comportamiento protector en los humanos, ya sean hombres o mujeres. Así le ocurría desde luego a Mikaela, que también se ocupaba de cuidar de dragones barbudos, salamandras, pitones reales, camaleones, iguanas y un conejo gigante de Flandes de 9 kilos de peso y medio metro de largo, llamado George, que mordisqueaba todo lo que había en casa y que a menudo se escapaba, para gran consternación de aquellos que divisaban aterrados cómo su silueta de delirantes dimensiones aparecía por sus diminutos jardines suburbanos. Mikaela tenía todos estos animales porque le daban alergia a las mascotas más tradicionales, a excepción de Sitko, que tenía la ventaja adicional de ser hipoalergénico. Sitko ha acumulado 50 apodos, los hemos contado, con significados emocionales muy diferentes y que reflejan tanto el afecto que le demostrábamos como la ocasional frustración que suscitaban sus costumbres animales. Perro pulgoso, era probablemente mi favorito, pero también me gustaban mucho, rata sabuesa, bola de pelo, y chupaperros. Los niños utilizan sobre todo, fisgón, y chirríos, pero los alternan con cosas como, dormilón, perro feo, o snorfalopogus, que podría ser algo así como, perro gremlin, por horrible que resulte admitirlo. Ahora el que más le gusta a Mikaela es, Snorbs, así se llama un monstruo parecido al yeti que devora el cerebro de los niños mientras duermen, que utiliza para saludarlo después de una larga ausencia. Para que surta el mayor efecto posible, hay que pronunciarlo con una voz aguda y sorprendida. Sitko también cuenta con su propio hashtag de Instagram. Judgmental Sitko. Estoy describiendo a mi perro en vez de escribir directamente sobre gatos porque no quiero transgredir el fenómeno conocido como identificación del grupo mínimo, descubierto por Henry Tagfel. Este psicólogo social llevó a las personas con las que realizó su experimento a un laboratorio y las sentó delante de una pantalla en la que se proyectaba un número de puntos. Pidió a los participantes que estimaran cuántos eran. A continuación, los clasificó entre aquellos que estimaban a la alta y aquellos que lo hacían a la baja y, por otro lado, entre exactos en su cálculo e inexactos. Después, los dividió en grupos en función de cómo lo hubieran hecho. Y luego les pidió que repartieran dinero entre los miembros de todos los grupos. Tagfel descubrió que los participantes mostraban una clara preferencia por los miembros de su propio grupo, rechazando una estrategia de distribución equitativa y recompensando de forma desproporcionada a aquellos con los que ahora se identificaban. Otros investigadores han asignado personas a diferentes grupos siguiendo criterios aún más arbitrarios como lanzar una moneda al aire. Incluso cuando se informaba a los participantes del procedimiento seguido para crear los grupos daba igual, la gente seguía favoreciendo a los compañeros que componían su mismo grupo. Los estudios de Tagfel demostraron dos cosas: primero, que la gente es social; segundo, que la gente es antisocial. La gente es social porque le gustan los miembros de su propio grupo. La gente es antisocial porque no le gustan los miembros de los otros grupos. El motivo exacto por el que esto es así ha sido objeto de un debate continuo. Pienso que puede tratarse de la solución a un complejo problema de optimización. Este tipo de problemas se plantean, por ejemplo, cuando dos o más factores son importantes, pero no se puede maximizar ninguno de ellos sin disminuir el resto. Un problema así aparece, por ejemplo, a causa del enfrentamiento entre cooperación y competición, dos principios que resultan social y psicológicamente deseables. La cooperación, para la seguridad y la camaradería. La competición, para el crecimiento personal y el estatus. Sin embargo, si un grupo determinado es demasiado pequeño, no goza ni de poder ni de prestigio y no puede impresionar a los otros grupos. Así pues, no resulta útil formar parte de uno de ellos. Pero si el grupo es demasiado grande, la probabilidad de ascender hasta lo más alto o hasta un punto cercano resulta menor. Así pues, resulta muy difícil ponerse a la delantera. Quizás si las personas se identifican con grupos tras tirar una moneda al aire es porque sienten un ardiente deseo de organizarse, de protegerse y aún así de contar con oportunidades razonables para ascender en la jerarquía de dominación. Entonces favorecen a su propio grupo porque hacerlo les sirve para prosperar, ya que ascender en algo que va hundiéndose no resulta una estrategia muy útil. En cualquier caso,
A raíz de este descubrimiento de Tagfel sobre las condiciones mínimas, empecé este capítulo relacionado con los gatos con una descripción de mi perro. De otra forma, la simple mención de un gato en el título les bastaría a muchos amantes de los perros para volverse contra mí, tan solo por no haber incluido a los cánidos dentro del grupo de entidades que merecen una caricia. Y puesto que también me gustan los perros, no tengo ningún motivo para cargar con semejante sino. Así que si te gusta acariciar a los perros cuando te los encuentras por la calle, no te sientas en la obligación de odiarme. Todo lo contrario, puedes estar seguro de que se trata de una actividad que también aplaudo. Y ahora querría presentar mis disculpas a todos los amantes de los gatos que ahora se sientan desairados porque se esperaban una historia acerca de gatos, pero han tenido que leer toda esta exposición sobre los perros. Quizás se sientan satisfechos si les aseguro que los gatos ilustran el mensaje fundamental que quiero plantear y del que terminaré hablando más adelante. Pero, antes de eso, tengo que pasar a otras cosas. El sufrimiento y las limitaciones del ser. La idea de que la vida es sufrimiento es un principio que aparece, de una forma u otra, en todas las doctrinas religiosas, tal y como ya he analizado. Los budistas lo afirman explícitamente. Los cristianos lo ilustran con la cruz. Los judíos conmemoran el sufrimiento sufrido a lo largo de siglos. Este tipo de razonamiento caracteriza universalmente a los grandes credos, porque los seres humanos son intrínsecamente frágiles. Se nos puede herir, e incluso destrozar, emocional y físicamente, y todos estamos sujetos a las depredaciones del envejecimiento y las derrotas. Se trata de una serie de realidades deprimente y resulta razonable preguntarse cómo podemos esperar prosperar y ser felices, o incluso tan solo desear existir, en algunos casos, en semejantes circunstancias. Hace poco estuve hablando con una paciente cuyo marido había conseguido plantarle cara al cáncer durante unos agónicos 5 años. Ambos habían resistido este periodo con entereza y valentía. Sin embargo, él acabó siendo víctima de la metástasis propia de tan horrible enfermedad y le habían dado un tiempo de vida muy corto. Quizá el momento más duro para escuchar este tipo de horribles noticias sea cuando todavía te encuentras en el frágil estado de convalecencia que tiene lugar después de haber conseguido superar unas malas noticias anteriores. La tragedia en una situación semejante parece particularmente injusta. Es el tipo de cosas que pueden hacer que desconfíes hasta de la misma esperanza. A veces es motivo suficiente para causar un trauma verdadero. Mi paciente y yo hablamos de una serie de cuestiones, algunas filosóficas y abstractas y otras más concretas. Compartí con ella algunas de las opiniones que me había formado acerca de los porqués de la vulnerabilidad humana. Cuando mi hijo Julian tenía unos 3 años, era particularmente mono. Ahora tiene 20 años más, pero sigue siendo bastante mono, un cumplido que seguro que le hará una tremenda ilusión leer. A causa de él, pensé mucho acerca de la fragilidad de los niños pequeños. A un niño de 3 años se le hace daño fácilmente. Los perros pueden morderlos, los coches los pueden atropellar y los niños malos pueden tirarlos al suelo. Puede ponerse enfermo, como de hecho hizo en algunas ocasiones. Julian era propenso a las fiebres altas y al delirio que en ocasiones producen. A veces lo tenía que llevar a la ducha y refrescarlo mientras estaba alucinando o incluso peleando conmigo en su estado febril. Pocas cosas hacen más difícil aceptar las limitaciones fundamentales de la existencia humana que un niño enfermo. Mikaela, que le lleva 1 año y unos meses a Julian, también tuvo sus problemas. Cuando tenía 2 años, me la subía a los hombros y la llevaba de un lado a otro. A los niños les gustan estas cosas. Sin embargo, después, cuando la devolvía al suelo, se sentaba y se ponía a llorar. Así que dejé de hacerlo. Parecía así que el problema había terminado, pero con una diferencia en apariencia banal. Mi mujer, Tammy, me dijo que Mikaela tenía algún problema cuando andaba. Yo no lo podía ver. Tammy pensó que a lo mejor estaba relacionado con su reacción cuando la llevaba a hombros. Mikaela era una niña luminosa, con la que era muy fácil llevarse bien. Un día, cuando tenía unos 14 meses y vivíamos en Boston, la llevé junto a su madre y sus abuelos a Cape Cod. Al llegar, Tammy y sus padres se adelantaron andando y me dejaron solo en el coche con Mikaela. Estábamos en el asiento delantero y ella estaba tumbada bajo el sol balbuceando. Me incliné hacia adelante para oír lo que estaba diciendo. Feliz, 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 feliz. Así era ella. Sin embargo, cuando cumplió 6 años, empezó a volverse más mustia. Costaba mucho sacarla de la cama por las mañanas y se vestía muy lentamente. Cuando íbamos de paseo a algún lado, se quedaba rezagada. Se quejaba de que le dolían los pies y de que los zapatos no le quedaban bien. Le compramos 10 pares diferentes, pero no sirvió de nada. Iba a la escuela, permanecía con la cabeza levantada y se portaba como es debido. Pero cuando volvía a casa y veía a su madre, rompía a llorar. Acabábamos de mudarnos de Boston a Toronto, así que atribuimos estos cambios al estrés del desplazamiento. Pero la cosa no mejoró. Mikaela empezó a subir y bajar escaleras escalón por escalón. Se empezó a mover como alguien mucho mayor y se quejaba si le cogías la mano. Una vez, mucho después, me preguntó, papá, cuando jugábamos a este cerdito fue al mercado con los dedos cuando era pequeña, era algo que tenía que doler. Las cosas de las que te das cuenta demasiado tarde. Un médico en nuestra clínica local nos dijo,
a veces los niños tienen dolores de crecimiento. Son normales. Pero podríais pensaros llevarla a un fisioterapeuta. Y eso es lo que hicimos. El fisioterapeuta intentó rotar el talón de Mikaela, pero no se movió. No estaba bien. El fisioterapeuta nos dijo, su hija tiene reumatismo juvenil. No era lo que queríamos escuchar. No nos gustó ese fisioterapeuta y volvimos a la clínica. Otro médico nos dijo que lleváramos a Mikaela al hospital de niños enfermos. Nos dijo, llévenla a urgencias, así podrán ver rápidamente a un reumatólogo. Y resultó que Mikaela tenía artritis. El fisioterapeuta, que había transmitido las malas noticias, llevaba razón. Tenía 37 articulaciones afectadas. Una artritis idiopática juvenil poliarticular severa, AIJ. La causa. Desconocida. El diagnóstico. Múltiples prótesis articulares. ¿Qué clase de Dios podría crear un mundo en el que algo así ocurriera, sobre todo a una niña feliz e inocente? Es una cuestión de una trascendencia absolutamente fundamental, tanto para los creyentes como para los que no lo son. Es una cuestión que se plantea, como tantas otras temáticas complicadas, en Los hermanos Karamazov, la gran novela de Dostoyevsky que empecé a comentar en la regla 7. Dostoyevsky expresa sus dudas acerca de la conveniencia del ser mediante el personaje de Iván, que, si recuerdas, es el hermano elocuente, apuesto y sofisticado, y el mayor adversario, del novicio monástico Aliosa. Entiéndeme, dice Iván, no es a Dios a quien rechazo, sino al mundo creado por él, el mundo de Dios no lo acepto ni puedo estar de acuerdo en aceptarlo. Iván le cuenta a Aliosa una historia acerca de una niña cuyos padres la castigaron encerrándola toda la noche en una letrina congelada, una historia que Dostoyevsky sacó de un periódico de la época. Y esa madre podría dormir cuando por la noche se oían los gemidos de la pequeña criaturita encerrada en un lugar infamante. Dice Iván. ¿Te imaginas al pequeño ser, incapaz de comprender aún lo que le pasa, dándose golpes a su lacerado pecho con sus puñitos, en el lugar vil, oscuro y helado, llorando con lágrimas de sangre, sin malicia y humildes, pidiendo al Dios de los niños que la defienda? Imagínate que tú mismo construyes el edificio humano con el propósito último de hacer feliz al hombre, de proporcionarle, al fin, paz y sosiego, mas para lograrlo te es absolutamente necesario e inevitable torturar solo a una pequeña criaturita, digamos a esa pequeñuela que se daba golpes en el pecho. ¿Estarías de acuerdo en ser el arquitecto en estas condiciones? Con voz quebrada, Aliosa responde, no, no estaría de acuerdo. No haría lo que Dios parece permitir sin reparos. Me había dado cuenta de algo importante acerca de esta cuestión tiempo atrás, cuando Julian, ¿os acordáis de él? Emoticono cara sonriente, tenía 3 años. Pensaba, quiero a mi hijo. Tiene 3 años, es muy mono, pequeñito y gracioso. Pero también siento mucho miedo, porque se puede hacer daño. Si tuviera el poder de cambiarlo, ¿qué haría? Pensaba, podría medir 6 metros en vez de 1. Entonces nadie podría tirarlo al suelo. Podría estar hecho de titanio, en vez de carne y hueso. Entonces, si algún crío le lanzara algún camión de juguete a la cabeza, no se inmutaría. Podría tener un cerebro futurista informatizado y así, si se hiciera daño, de alguna forma sus componentes se repondrían inmediatamente. Y problema resuelto. Pero no, el problema no estaba resuelto, y no solo porque este tipo de cosas resulten imposibles hoy en día. Fortificar artificialmente a Julian habría sido lo mismo que destruirlo. En lugar de su pequeña versión de 3 años, sería un robot frío y duro como el acero. Y ese no sería Julian, sería un monstruo. Acabé dándome cuenta mientras pensaba en estas cosas de que aquello que se puede amar de verdad en una persona está indisociablemente unido a sus limitaciones. Julian no habría sido tan mono, pequeñito y gracioso si no pudiera sufrir enfermedades, pérdidas, dolores y ansiedad. Y puesto que lo quería mucho, decidí que estaba bien tal como era, a pesar de su fragilidad. Con mi hija ha sido más duro. A medida que su enfermedad avanzaba, empecé a llevarla a caballito, pero no a hombros, cuando salíamos a andar. Empezó a tomar naproxeno por vía oral y metotrexato, un potente agente quimioterapéutico. Le dieron unas cuantas inyecciones de cortisona, muñecas, hombros, tobillos, codos, rodillas, caderas, dedos, de las manos y de los pies, y tendones, todas con anestesia general. Fueron de ayuda temporalmente, pero siguió empeorando. Un día, Tammy llevó a Mikaela al zoo. Tuvo que llevarla en silla de ruedas. Aquel no fue un buen día. Su reumatóloga sugirió administrarle prednisona, un corticosteroide que se ha utilizado durante mucho tiempo para las inflamaciones. Pero la prednisona tiene muchos efectos secundarios, y la hinchazón aguda de la cara no es el menor de ellos. No quedaba claro que algo así fuera mejor que la artritis, al menos en el caso de una niña. Afortunadamente, si es que se puede utilizar esta palabra, la reumatóloga nos habló de un nuevo fármaco. Se había utilizado previamente, pero solo con adultos, así que Mikaela se convirtió en la primera niña canadiense que recibió etanercept, un medicamento biológico específicamente diseñado para las enfermedades autoinmunes. En las primeras inyecciones,
Tammy le suministró accidentalmente unas dosis que multiplicaban por 10 lo recomendado. Pumba. Mikaela ya estaba buena. Unas semanas después de la salida al zoo, no paraba quieta y jugaba al futbito. Tammy se pasó todo el verano viéndola correr. Queríamos que Mikaela controlara su vida tanto como le resultase posible. Siempre la había motivado mucho el dinero. En una ocasión nos la encontramos fuera, rodeada de sus primeros libros infantiles, vendiéndolos a la gente que pasaba. Una noche, me senté con ella y le dije que le pagaría $50 si podía aplicarse ella misma las inyecciones. Tenía 8 años. Se pasó 45 minutos intentándolo, con la aguja al lado del muslo. Y al final lo hizo. En la siguiente ocasión le pagué $20, pero solo le di 10 minutos. Después fueron 10. Unos años más tarde, Mikaela se libró de todos los síntomas. La reumatóloga sugirió empezar a suspender la medicación. Algunos niños superan la AIJ cuando alcanzan la pubertad. Nadie sabe por qué. Empezó a tomar metotrexato en pastillas en vez de inyectárselo. Las cosas fueron bien durante 4 años. Y entonces, un día le empezó a doler el codo. La llevamos al hospital. Solo tienes una articulación artrítica en proceso activo, dijo el asistente de la reumatóloga. Pero no era, solo, eso. 2 no es mucho más que 1, pero 1 sí que es mucho más que 0. Ese 1 significaba que no había superado la artritis, a pesar de la interrupción. Las noticias la devastaron durante un mes, pero siguió yendo a clases de baile y jugando a la pelota con sus amigos en la calle delante de nuestra casa. La reumatóloga tuvo más cosas desagradables que contarnos el mes de septiembre siguiente, cuando Mikaela empezó el penúltimo año de instituto. Una resonancia magnética había revelado un deterioro en la articulación de la cadera. Le dijo a Mikaela, antes de que cumplas 30 años, habrá que ponerte una prótesis en la cadera. Quizá el daño se había producido antes del milagroso efecto del etanercept. No lo sabíamos. Eran muy malas noticias. Un día, unas semanas más tarde, Mikaela estaba jugando al hockey en el gimnasio de su instituto cuando su cadera se trabó. Tuvo que salir de la pista cojeando. Y el dolor fue a más. La reumatóloga le dijo, parece que una parte de tu fémur está muerta. No vas a necesitar la prótesis de cadera a los 30 años. La necesitas ahora. Sentado con mi paciente, mientras me hablaba de cómo avanzaba la enfermedad de su marido, debatimos sobre la fragilidad de la vida, la catástrofe de la existencia y el sentido de nihilismo que evoca el espectro de la muerte. Yo empecé con mis pensamientos acerca de mi hijo. Como hacen todas las personas en estas situaciones, ella se había preguntado, ¿por qué a mi marido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Mi mejor respuesta era la conclusión a la que había llegado sobre la relación directa entre la vulnerabilidad y el ser. Le conté una antigua historia judía que me parece que forma parte de la exégesis de la Torá. Comienza con una pregunta que está estructurada como un koan, uno de esos problemas que en la tradición zen el maestro plantea al alumno para comprobar sus progresos,